Saludos a todos y continuemos con este curso taller sobre reanimación cardiopulmonar en sala de operaciones. Como les comenté previamente, mi nombre es Rafael Herrera, anestesiólogo cardiovascular pediátrico, cardiopatías congénitas. Laboro en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y pues dentro del temario, ahora corresponde platicarles un poquito sobre uno de los temas más apasionantes que hay en reanimación, cosa que al anestesiólogo eh, le debe profundamente apasionar, y su aplicación nos debe permitir guiar no solo una buena reanimación, sino mejorar los resultados al momento de dar RCP. Vamos a comenzar estableciendo que pues no tengo ningún conflicto de interés al momento de presentar esta charla, es únicamente con fines científicos. El temario ya lo habíamos descrito previamente. Previamente yo les describí la ciencia de la reanimación. Se habló de qué es, qué define, qué características debe tener un paro cardíaco de situaciones especiales. Se hablaron de Hs y Ts para el anestesiólogo, así como del algoritmo de atención de paro cardíaco en sala de operaciones. Y ahora vamos a hablar sobre cómo monitorizar nuestros esfuerzos de reanimación de acuerdo a los algoritmos ya descritos, y cómo es que este monitoreo se vuelve no solo una herramienta fundamental, sino una directriz, algo que va a cambiar los resultados en cada uno de los casos. ¿Qué es lo bonito, por así decirlo, por usar este término? Es que es mucho del monitoreo que todos tenemos a la mano. El saber aplicarlo y de manera temprana, como lo vimos en la jerarquización del monitoreo o de la atención del paro cardíaco, va a ayudarles a ustedes a estar tranquilos que por lo menos el único pilar que debemos siempre cuidar en reanimación, que es nunca dejar de comprimir con calidad y mejorar la fracción de compresión torácica, con el monitoreo vamos a estar muy seguros. Y bueno, posteriormente, como ya les había comentado, también voy a participar en uno de los temas de prevención en paro cardíaco. Esta es la propuesta de algoritmo que ya lo vieron previamente, se los muestro nuevamente, pues es un trabajo del grupo y pues que nos ha dado mucho orgullo el poderlo difundir en este escenario. Los objetivos de esta charla van a ser los siguientes. Primero vamos a platicar sobre el tipo de monitoreo que podemos tener disponible al momento de realizar RCP. Hay monitoreo mecánico, y lo vamos a escribir mecánico porque va a hablar únicamente de la calidad de la RCP. Hay muchas empresas, algunas muy dedicadas a ayudarnos a monitorizarlas, ir más allá solo de la percepción del líder y hacerlo objetivo con números, porcentajes o incluso barras que a uno mismo le van a permitir autocorregir la calidad del RCP. Y después pasaremos al monitoreo fisiológico. Esta es la parte que en verdad me encanta, porque al menos si el desenlace es malo en este escenario de reanimación, uno como anestesiólogo o como médico se queda con la tranquilidad de que el monitoreo les dio la garantía de que se hizo todo lo que se pudo. No solo el análisis de la causa y de las Hs y las Ts, sino además la certeza de que se hicieron todos los pasos con garantía de calidad. Vamos a ir describiendo cada herramienta de monitoreo, especialmente del fisiológico, y cuál va a ser su utilidad en la reanimación, cuáles van a ser los números que vamos a tomar en cuenta, etcétera. Primero que nada vamos a hablar del monitoreo mecánico. El monitoreo mecánico inicialmente dependerá del líder, ¿no? El líder te observará y te dirá: vas muy rápido, vas muy lento, no estás comprimiendo con suficiente profundidad, no hemos puesto la tabla para hacer soporte al tórax, te estás recargando sobre el monitor, y entonces ese empieza como nuestro primer monitoreo mecánico de la calidad de la RCP. Posteriormente, diferentes empresas se han dedicado a ofrecernos herramientas, por ejemplo, esta de la empresa Sol, que tiene un parche que se coloca sobre el paciente y nos brinda una cantidad impresionante de información, como la profundidad, aquí en este caso viene en inches, pero bueno, en pulgadas, pero lo podríamos también presentar en centímetros, viene la frecuencia, viene una barra para evaluar la reexpansión, y como que un rectángulo que se va vaciando si algún parámetro sale de metas, y de manera visual pues como que te vas sintiendo motivado para seguir haciéndolo mejor.
En esta otra versión tenemos estas barras que nos van a ir haciendo referencia a la reexpansión, la profundidad, la frecuencia, e igual este rombo que ustedes pueden ver que está completamente lleno, entonces significa que estamos logrando buenas metas. Y aquí, bueno, este tiene este monitoreo tiene una belleza que es que tiene la capacidad de aislar la interferencia que se genera cuando estamos comprimiendo y nos permite ver el ritmo bajo el cual estamos desfibrilando este paciente. Como pueden ver, esta es una fibrilación ventricular gruesa, traduciendo que o tiene poco tiempo que inició el paro y todavía hay ATP dentro de cada miocito, o lo están haciendo tan bien que tenemos la oportunidad de restituir el ATP dentro de cada uno de estos miocitos. Ahora, no olvidemos, no perdamos de vista que también hay otros monitores más sencillos, como un metrónomo que nos ayuda a llevar por medio del ruido del metrónomo la frecuencia de compresión. También hay otros que son como pequeñas cajas que se colocan entre tu mano y la del tórax del paciente y que también por medio de estímulos auditivos y visuales nos van a permitir saber si lo estamos haciendo bien. ¿Cuál es la conclusión? Que todos los sistemas de salud, al menos hablemos nuestro país o la mayoría de los sistemas de salud, deberían comprometerse a tener disponible alguna forma de monitoreo mecánico de la RCP, todo con el objetivo de que el compresor, de manera objetiva, pueda mejorar su propia técnica. Y hace toda la diferencia que el mismo compresor se dé cuenta que no está permitiendo reexpanderlo, porque a veces tal es el líder que te toca, te cae mal, tienes algún conflicto con él, y entonces resulta que él te dice lo estás haciendo mal y te ofendes, lo tomas a mal en un contexto de mucho estrés, de mucha ansiedad, y entonces no sabes si eso va a mejorar o empeorar la calidad de tu RCP. Pero si tú tienes un monitoreo objetivo en el que no depende ni de la impresión ni de la opinión de alguien, y con esta misma herramienta puedes corregir la calidad de tu RCP, pues sería algo fenomenal. Nosotros como anestesiólogos, un gremio que yo considero que con el tiempo deberíamos estar siempre más cercanos y más unidos, una exigencia dentro de sala de operaciones para monitoreo de la calidad de RCP en el rubro mecánico, debería ser una exigencia que deberíamos poner. Ahora vamos al monitoreo fisiológico. El anterior es muy interesante, es muy bonito, pero este es el apasionante, este es el que el anestesiólogo le debe así como decir, ah, por aquí, este es el caminito. Primero que nada, el electrocardiograma de manera continua, por lo menos dos derivaciones de 2 y de 5, con la posibilidad de permitirnos ver prácticamente todas las caras del corazón. Tal vez solo habría que agregar ABL para estar bien certeros en tema isquémico. Y pues es útil para establecer el ritmo de paro. Sabiendo el ritmo de paro, ya avanzamos muchísimos pasos. O sea, no vamos a dar un tratamiento genérico. Si fibrila hay que desfibrilar. Si está en actividad eléctrica sin pulso, hay que pensar en diagnósticos muy diferentes. Así está en asistolia o así está fibrilando. Y entonces ya con eso empezamos a resolver muchas cosas. El monitoreo electrocardiográfico, por lo menos dos derivaciones. Y bueno, ya me voy a poner más real a algunos contextos. Una derivación, tres cables, es suficiente para que nuestro tratamiento ya no sea genérico y entonces lo podamos aplicar de manera muy específica al paciente. Ah, está en asistolia, empiezo a pensar en unas causas. Ah, está en actividad eléctrica sin pulso, estará hipovolémico, estará obstructivo y así iremos como ir decidiendo. No olvidar que durante la RCP va a existir interferencia. Por eso es que si queremos interpretar el electrocardiograma, lo ideal es hacerlo en los momentos de pausa, minimizando la duración del mismo, pues esto con la meta de incrementar la fracción de compresión torácica, como ya lo habíamos platicado. La oximetría de pulso es un parámetro no del todo bien interpretado en situaciones de paro. Lo primero que les voy a decir y es algo fundamental. ¿Es útil para saber cuánto satura el paciente? No. Es irrelevante saber el número 99 en este caso, 80, 70. Eso no es relevante. Es una información de poca calidad
y es una información a la que no le deben prestar atención. De tal manera que si dice 70, no estén pensando que está mal ventilado, que está hipoventilado, no, porque la calidad de la perfusión puede estar ocasionando un número o mayor o menor de la realidad. Por eso al número no le van a prestar atención, por favor. Pero a lo que sí le van a prestar atención es a la curva. Si ustedes comprimen de mala calidad o lo hacen de buena calidad en un contexto de hipovolemia o en un contexto obstructivo bajo un neumotórax a tensión o algo peor, tromboembolia pulmonar, la curva ni siquiera va a ser curva, va a ser una línea. Entonces tú como reanimador vas a estar viendo la pulsioximetría y ves una línea y dices, pero es que yo estoy comprimiendo muy bien, lo estoy haciendo con toda mi fuerza, estoy utilizando mi retroalimentador mecánico, pero la curva de pulsioximetría no mejora. Y si lo podemos colocar en el pie, cualquiera de los pies mucho mejor, porque es perfusión más distal. Entonces, si yo logro perfusión a la altura del pie, imagínense cómo está la más próxima al sitio de compresión, ¿no? Entonces, pues como les digo, no es adecuado para investigar el número de oximetría, no guarda relación ni con la oxigenación ni con la ventilación, pero sí ayuda a identificar la perfusión relacionada a la compresión. Y entonces yo en más de una ocasión he observado muy buenos reanimadores, es algo que a mí me encanta ver un buen reanimador que cuando empieza a comprimir aparece esta curvita. Y cuando aparece esa curvita, ese paciente empieza a tener muchas posibilidades de salir adelante. Esto también llega a suceder, por ejemplo, cuando está hipovolémico el paciente y ya alcanzamos volemia, empezamos a ver curva. Y tú dices como anestesiólogo, ahí vamos. Obviamente lo vamos a conjuntar con más monitoreo. Ahorita lo vamos a platicar. Pero eso es lo que debemos llevarnos y aplicar cuando se trata de oximetría. Esta es una herramienta de monitoreo que todos los anestesiólogos tenemos. Incluso podemos carecer de muchas otras cosas, pero de la oximetría de pulso prácticamente nadie carece y es una herramienta que podemos utilizar muy bien para guiar nuestra calidad de la RCP. Ojo, aguas con lo que les voy a decir. La presión arterial no invasiva es una medición intermitente que depende de esa curvita de pulso que platicamos. Tiene un tiempo de medición prolongado, dependerá de la tecnología, de qué tan nuevo es, muchos factores, es poco confiable y fíjense bien, no es útil para un evento de paro cardíaco. En cuanto el paciente salga de paro, lo primero que hay que tomar es la presión, porque probablemente salga hipotenso, limítrofe, necesitemos volumen o vasopresores para mantenerlo bien perfundido y que no presente otro evento de paro, pero durante la compresión, así como no le vamos a prestar atención al 99 o al 70 que diga, no le vamos a prestar demasiada atención a esto, ¿de acuerdo? La presión arterial solo es útil en reanimación cuando esta es invasiva. Cuando es no invasiva, nos puede hacer perder el tiempo, nos puede generar interrupciones y nos va a dar información que no es correcta. La presión arterial invasiva, en cambio, esta es una cosa fabulosa. Yo siempre que me toca reanimar o que me toca liderar una reanimación, me apasiono por demostrarle al reanimador lo fundamental y lo importante y lo bello que es tener una línea arterial. Es un monitoreo fisiológico realmente útil. Yo comprimo, y si comprimo de mala calidad, yo voy a ver una curvita así como toda aplastada y que apenas llega a 49. Y entonces yo lo veo y digo, ¡ay! Como que algo está mal. Y entonces le mejoras un poquito la compresión o le pruebas como compresor y en vez de mejorar la compresión, le mejoras la reexpansión y ves con la amplitud de la curva y obviamente el número que genera la línea arterial, si la compresión es de calidad o no. Y entonces puede ser como herramienta para guiar cada compresión y cada reexpansión. Entonces como reanimador, yo ya no te tengo que decir como líder, oye, ¿sabes qué? Te estás quedando encima, reexpande un poco. Tú solito vas a decir, ah, mira, reexpandí y ganamos más presión arterial. Ah, perfecto, entonces me la voy a llevar más tranquila. Además de que también me va a reportar la frecuencia de compresión de acuerdo no al electro, sino a la frecuencia de las curvas, ¿no? Entonces me da muchísima información, frecuencia de compresión y presión neta. Coadyuva en la cuantificación de la compresión, de la frecuencia de compresión. ¿Cuáles son las metas?
La diastólica arriba de 20, idealmente 40, y la sistólica arriba de 40, idealmente 60 de sistólica. Entonces, 60-40 es un número que si ustedes lo sostienen por un tiempo considerable y al mismo tiempo encuentran la causa que precipitó o que está perpetuando el paro y lo resuelven, con una presión así ya estamos del otro lado. Entonces, la línea arterial es útil, sí, y lo es sobre todo en situaciones como posiciones anormales, cuando el paciente está boca abajo, cuando el paciente está de lado, que decidimos iniciar uno o dos ciclos en esa misma posición, pues claro que con esto podríamos saber si la RCP va bien, si es prioritario voltearlo o podemos seguir con el paciente todavía boca abajo, en lo que continuamos pensando y analizando en las Hs y Ts de los pacientes. Sin embargo, no todos nuestros pacientes tienen línea, no todos los centros tienen lo necesario para poderla instalar y por ende no es la panacea, no es la mayor solución. Pero resulta que la norma oficial mexicana obliga que todos los anestesiólogos que practiquen su especialidad deban tener disponible la monitorización de CO2 expirado. El CO2 expirado pues es una herramienta que nos va a hablar un poquito del gasto cardíaco derecho. Resulta que en tema de ciencia de la reanimación es el parámetro más útil que existe. Demuestra de manera indirecta el gasto cardíaco derecho. Y mientras yo estoy comprimiendo, lo ideal es establecer una ventilación constante. ¿A qué me refiero con ventilación constante? 10 ventilaciones por minuto con 500 de volumen tidal y a darle. Nuestras máquinas de anestesia sabemos que no tienen ningún conflicto para lograrlo. Oye, que la presión pico se fue muy arriba, sí, se va muy arriba y es inevitable, porque van a coincidir o pueden llegar a coincidir momentos de compresión con momentos de entrada de aire y ni modo, hay que dejarlo en modo controlado por volumen y que haga su trabajo, aunque las presiones pico sean muy elevadas. Hay prioridades y en este caso una de ellas es la de mantener una ventilación constante. ¿Por qué una ventilación constante? Porque eso me va a permitir medir el CO2 expirado de manera constante y así cada cambio sé que depende del estado hemodinámico y no del estado ventilatorio, sin perder de vista que hay que dejar algo de presión positiva al final de la expiración a los pacientes si es que ya tenían algo de ella, ¿no? En particular aquellos que tengan arriba de 10. Y una vez que empezamos a hacerlo, si logramos metas arriba de 10 milímetros de mercurio, pero fíjense bien, pero si logramos llegar a 25, este paciente, como lo pueden ver aquí, tiene altísimas posibilidades de retorno a la circulación espontánea. De hecho, pacientes que no van a salir de paro y que tú ya lo empiezas a presentir, sigues dando la misma RCP, la misma calidad, sigues apoyándote sobre vasopresores si lo necesitan, sigues apoyándote sobre terapia eléctrica y a pesar de que todo lo estás haciendo igual, el CO2 aspirado comienza a bajar sin ningún cambio en la ventilación, es un paciente que ya estamos perdiendo todos los sustratos energéticos y tal vez ese es el momento de detener esfuerzos de reanimación. Y aquella RCP, que es muy buena, o ya encontramos la causa, que fue hipovolemia o que fue hipercalemia de manera iatrogénica, y así, y la vamos corrigiendo y empezamos a ver que ese CO2 empieza a subir y vamos en 20 y vamos en 25, o cambias de reanimador y tu primer reanimador te daba 10 de CO2 expirado y viene el siguiente reanimador y el siguiente te da 20 y luego 25, ese es tu reanimador estrella y ahí es en donde nos tenemos que quedar. Oye, pero ¿sabes qué? No siempre están intubados los pacientes. O sea, ¿cómo me vas a decir que los tengo que intubar a todos y la misma American Heart me dice que no debo de intubarlos a todos? Eso es cierto. Pero también, como anestesiólogos, tenemos la capacidad de generar capnografía con una mascarilla facial. Entonces, hago las mismas 10 ventilaciones por minuto, tratando de quedarme con los mismos 500 mililitros, aunque sean manuales, y la capnografía se va a estar midiendo. Y entonces ya no es una excusa el decir no está intubado para no medir capnografía y la puedo guiar. En conclusión, hoy en día es el parámetro de mayor utilidad y el anestesiólogo la tiene. Así el paciente esté bajo sedación, así el paciente esté bajo una anestesia regional. Esto es algo de lo que podemos nosotros como anestesiólogos disponer, mejorar la calidad de nuestra RCP
jerarquizarla de acuerdo al paso del tiempo y entonces saber por dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y si incluso ya es momento de tirar la toalla, ¿de acuerdo? Y entonces el ejemplo que les puse en las diapositivas previas, como una RCP de mala calidad, con parámetros fuera de meta, como mala profundidad o frecuencia, causan un descenso en el CO2 y aquella que lo está haciendo bien va a ir incrementando la cantidad de CO2 expirado. Entonces, aguas. El electro para diagnosticar la pulsioximetría como un indicador de perfusión, la línea arterial invasiva, la línea arterial muy útil, pero no siempre, pero el CO2 es una herramienta fundamental que deberíamos prestarle mucha atención. En aquellos pacientes con la complejidad tal como para tener una saturación venosa central o mixta y que además esta sea continua, o sea, estamos ya como que poniéndole muchas características, eh, pues si tenemos un paciente con esas características, pues lo vamos a tomar en cuenta, no sé, un Vigilance 2 o algún otro que les guste, un Vigileo, y que nos pueda decir la saturación venosa central o la mixta, una meta arriba de 35% durante RCP nos está acercando a un buen resultado. ¿Es una recomendación real? Yo considero que no. Pocos pacientes tendrán este monitoreo que ustedes conocen, pero también es cierto que si el paciente que tiene este monitoreo cae en paro, seguramente es un paciente de mucha complejidad y va a requerir de toda la información disponible para poder sacarlo de paro. Entonces, si su paciente lo tiene, es porque seguramente es muy complejo y utilicen toda la información disponible, esa línea arterial, ese CO2 expirado, esta saturación venosa central, para ver que estamos cumpliendo con metas. Eh, Como para justificar el tenerlo, ¿no? Apréndanlo y su paciente complejo se verá beneficiado, ¿no? Entonces, esto lo vamos a reservar como una herramienta muy útil en pacientes de alta complejidad. La oximetría cercana al infrarrojo es un monitoreo, si bien es cierto, no nuevo, eh, recientemente ha estado más disponible para algunos pacientes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro quirúrgico, ahí en el instituto, pues se lo colocamos prácticamente a todos los pacientes con un hábito de tener un monitoreo cerebral y un somático de localización variable y que nos sirve no solo para analizar el algoritmo de oximetría cerebral, sino también un algoritmo de perfusión distal, ¿no? Y entonces es una herramienta bastante útil. En tema de paro, hay recientes republicaciones que sí, ese número sube y entonces yo estoy sosteniendo el paro. Yo tengo por ahí un video muy interesante, si quieren que se los comparta, me mandan un correo en donde el paciente se encuentra en paro, está recibiendo masaje cardíaco interno en una cirugía cardíaca y el NIR cerebral está normal, está prácticamente igual que antes del evento del paro, demostrando que sí traduce la RCP de alta calidad con una adecuada oxigenación cerebral. Recuerden que una de las metas fundamentales hoy en día ya no solo es que el paciente salga de paro, sino que éste se pueda reintegrar a sus actividades del día a día de manera adecuada, una integridad neurológica suficiente. Como monitoreo de tendencia enfocado a la perfusión de tejidos es que lo vamos a utilizar y tiene una mejor correlación con el estado de oxigenación. O sea, este sí le vamos a prestar atención, si lo estamos ventilando adecuadamente. A este número sí le vamos a creer el problema es que hay que saber interpretar un poquito al cerebral con los algoritmos que ya están disponibles, pero bueno, como les mencioné hace rato, si su paciente tiene un monitoreo de registro continuo de saturación venosa mixta y también tiene uno de NIRS, es un paciente muy complejo y si este cae en paro, va a ser obligado integrar la información de todos los monitoreos para saber que nuestra reanimación va en el camino correcto, ¿no? Incluso nos puede ayudar a, ya con más experiencia, definir si a este paciente hay que ponerle un paquete globular adicional para incrementar el aporte, o enfriarlo un poquito para bajar el consumo, o hacer ambas estrategias, ¿no? Pero bueno, esto ya camina más hacia la complejidad de mi paciente y si es que puedo incrementar la posibilidad de respuesta. Esta es una tabla en donde vemos la saturación regional y los momentos de retorno a la circulación espontánea. Ustedes pueden ver cómo en el evento de paro se practica la RCP
y la RCP más o menos ahí manteniendo un IRS entre 30, 35, y entonces inmediatamente que viene el retorno de la circulación espontánea, ¡pum!, sube, ¿no? Y aquí por ahí que tuvieron otro momento de bajo gasto, cayó inmediatamente. Esto es algo de lo que a mí me encanta del monitoreo regional, y es que la información viene segundo a segundo. Entonces, si estamos atentos, podemos prevenir grandes catástrofes. Otra herramienta de monitoreo que tenemos disponibles pues es el ultrasonido. Dependerá de tener el recurso y de saber utilizarlo. Nos puede ser útil para identificar taponamiento cardíaco en las pequeñas pausas o si se puede hacer sin pausas, sería ideal. Para evaluar características o morfología del ventrículo derecho, pensando en que podamos estar ante un escenario de tromboembolia pulmonar, y hacer un diagnóstico diferencial de actividad eléctrica, ya que algunos escenarios que por monitoreo electrocardiográfico parecieran asistolia, lo podemos colocar y ver movimientos así como muy pequeñitos y confirmar que estamos ante fibrilación ventricular, y entonces hay que cambiarnos de algoritmo, ¿no? Esto es algo que no es tan raro, no es tan infrecuente, que estemos tratando una sistolia y que le ponemos el ultrasonido y resulta que es una fibrilación fina, ¿no? Entonces son las opciones que tenemos para detectar actividad miocárdica, FB cuando en realidad FB cuando lo estamos tratando como asistolia, la proyección subcostal para evaluar escenarios de hipovolemia o taponamiento, y también para hacer una exploración a nivel pulmonar. Esta otra alternativa es utilizando la ecografía transesofágica durante eventos de paro cardíaco. Es un algoritmo realmente que se adapta a lo que ya hacemos de acuerdo a la American Heart, y está enfocado a encontrar mala función ventricular, dilatación de cavidades, hipovolemia, tromboembolia pulmonar, taponamiento cardíaco, hacerlo de una manera muy rápida. Esto tiene que ver mucho con que tengamos las competencias para hacerlo y tener el recurso. Y pues obviamente implica que o la sonda ya la tenía puesta, transesofágica, o corriste y se la colocaste. Hay por ahí una doctora chilena muy famosa en tema de reanimación y de uso de ecografía que tiene estudios en donde en paro les ha metido la sonda y bueno, vamos a ver qué encontramos, ¿no? No solo con fines terapéuticos, sino también de investigación, ¿no? Son las herramientas que tenemos. Hasta antes del ultra, la información y el monitoreo, casi todos lo tenemos disponible. Y entonces, a manera de conclusión, no existe un monitoreo no útil en la RCP, solo hay que buscar cómo interpretarlo, cómo nos sirve para este paciente en particular, e irlo optimizando. El monitoreo útil debe ser tu meta de reanimación. ¿A qué herramientas yo me apoyaría siempre? El CO2 expirado y la presión arterial invasiva. Ahora, si no tengo presión arterial invasiva, yo me guiaría con el CO2 expirado y la curva de pulsioximetría, la pura curva, y le pondría el oxímetro en el pie para saber que estoy logrando perfusión distal, no la mano derecha, que es donde sería tal vez la perfusión más rápida, ¿no? No, en el pie, para que estemos seguros, junto con el electrocardiograma, que es fundamental para saber qué ritmo estamos tratando. Los parámetros mecánicos son de gran utilidad, esto ya lo platicamos, es un compromiso que todos debemos de hacer. Más objetiva, la medición de la calidad de la RCP, y estos parámetros, al final, la mayoría de ellos tienen un componente estático. Los podemos flexibilizar y utilizarlos como medidas de tendencia, pero al final, mientras más información tengamos y la podamos ir interpretando en cada uno de nuestros pacientes, es que les vamos a garantizar calidad durante nuestros esfuerzos de reanimación. Sin más, pues les agradezco mucho por su atención. Quedo aquí mi correo para cualquier duda respecto al tema de monitorización. Y pues vamos a continuar con estas actividades académicas. Muchas gracias.